Buenas noches, hermanos. Pues vamos a continuar con nuestro curso de introducción a las Sagradas Escrituras. Estábamos viendo la semana pasada, hace 15 días, estábamos hablando un poco sobre el ciclo de Jacob. Y hablábamos un poco sobre este ciclo que es importante también dentro de la Escritura. Y íbamos viendo justamente cómo se iba desarrollando, ¿no? Y veíamos el tema del primogénito, ¿no? Veíamos que Jacob era el segundo hijo, aunque estaban juntos, ¿verdad? Había nacido primero su hermano Esaú. Cómo Esaú vendió, ¿verdad? Desperdició su primogenitura por un plato de lentejas. Y finalmente veíamos cómo le roba la bendición a su papá Isaac, ¿no? Se la roba. Cuando se dan cuenta, pues se enojan. Y entonces su mamá, ¿verdad? Rebeca, se da cuenta que pues Esaú enojado puede hacer que su hijo muera, ¿no? Entonces se lanza a la fuga, ¿no? Y es justamente ahí donde nos quedábamos la vez pasada. Entonces podemos ver hoy, ¿verdad? Justamente la continuación de esto. ¿Qué le pasa a Jacob cuando se escapa, ¿no? Cuando se escapa. Y es un pasaje muy importante, ¿no? Y entonces dice, ¿no? Vamos a leer entonces el libro del Génesis en el capítulo 28, ¿verdad? En el capítulo 28, del versículo 10 al versículo 22, ¿no? Entonces, en el capítulo 28 al principio, ¿verdad? Nos habla un poco de las genealogías, que es muy común en el libro del Génesis. Nos habla de cómo se casa Esaú, ¿no? Más adelante en el versículo 6, ¿verdad? Como dando como los datos de la familia. Y luego continúa el relato, ¿no? En el versículo 10, que dice así: Jacob salió de Beerseba y fue a Harán. Llegando a cierto lugar, se dispuso a hacer noche allí, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso por cabezal y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Soñó con una escalera apoyada en tierra, cuya cima tocaba los cielos, y vio que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio también que Yahvé estaba sobre ella, y que le decía: yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía. Y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra, y por tu descendencia. Yo estoy contigo, te guardaré por donde vayas y te devolveré a este solar. No te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. Despertó Jacob de su sueño y le dijo: así pues está Yahvé en este lugar y yo no lo sabía. Y asustado pensó: qué temible es este lugar. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada y, tomando la piedra que se había puesto sobre la cabeza, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. Y llamó a aquel lugar Betel, aunque el nombre primitivo de la ciudad era Luz. Jacob hizo un voto diciendo: si Dios me asiste y me guarda en este camino que recorro, y me da pan para comer y ropa para vestirme, y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces Yahvé será mi Dios. Y esta piedra que he erigido como estela será casa de Dios, y de todo lo que me dieres te pagaré el diezmo. Muy bien, entonces ahí está este relato muy importante, ¿no? De cuando Jacob huye, ¿no? Entonces veíamos la vez pasada cómo su mamá, ¿verdad? Raquel le dice que tiene que huir, ¿verdad? Porque su hermano lo va a matar, y lo manda con su familia. Recordemos que Rebeca, ya lo habíamos leído, ¿verdad? También en otra de las clases, cómo, ¿verdad? Rebeca fue, ¿verdad? Pertenecía así al lugar donde era Abraham originario, y cómo fue ella para casarse con Isaac, ¿no? Y entonces, ¿verdad? Le dice: vete para allá, ahí está mi familia, ellos te van a ayudar, ¿no? Ellos te van a apoyar, ¿no? Tú no te preocupes, ¿no? Y entonces él se va. Pero si lo pensamos bien, bueno, la escena termina muy bien, ¿verdad? En el pasaje, cuando roba la bendición, ¿verdad? Porque pues ya se robó la bendición, Esaú hace su coraje, Isaac está triste, ¿verdad?
y él huye, ¿verdad?, para salvar la vida, y uno dirá, bueno, pues ya la hizo. Pero si nos centramos ahora en este pasaje que acabamos de leer, pues Jacob está en un aprieto sumamente difícil, ¿no? O sea, si lo pensamos bien, porque en realidad Jacob va huyendo, buscando, ¿verdad?, va a la tierra de origen de su mamá y va buscando esa familia, pero en lo que llega a ese lugar, pues él es un personaje que vive totalmente solo, ¿no? Está solo, está desprotegido, no es que lleve dinero o muchas cosas, no lleva nada, salió huyendo de ahí, no lleva nada, está perdido, no sabe ni para dónde ir, ¿no? Sabe que tiene que ir a la tierra de su mamá, pero no tiene ni idea bien por dónde es, ¿no? Está perdido, abandonado, ¿verdad? Se encuentra libre de cualquier referencia, ¿no? De cualquier referencia. Si ustedes se dan cuenta, Jacob ha perdido entonces tres cosas que son fundamentales, ¿no? Podemos decir nosotros, Jacob está perdiendo entonces elementos constitutivos. O sea, por un lado sí, ya le quitó la bendición a su hermano, pero ahora está perdido, porque por haber quitado la bendición ahora no tiene nada. Tiene la bendición, pero no tiene nada. Y entonces ustedes se dan cuenta, podemos decir, ¿no? Podemos decir que hay tres cosas que pierde Jacob, ¿no? Entonces, por un lado pierde a Dios, ¿no? Pierde a Dios. Porque obviamente si huye, ¿verdad?, de la tierra, ¿verdad?, y de ahí, pues se supone que robó la bendición, pero bueno, la idea es que precisamente lo va a castigar Dios, ¿no? Entonces perdió a Dios, ¿no? Por un lado perdió a Dios. Por otro lado, no solamente pierde a Dios, pierde su familia, ¿no? Pierde su familia. Pierde su familia, ya no tiene a su familia, ya no tiene su, bueno, o sea, no puede ya ver a su papá porque su papá está enojado con él porque robó la bendición. No puede ver a su hermano porque lo quiere matar, ¿no? Y a su mamá, que tanto lo quería él, tampoco lo puede ver porque si regresa pues le va a ir mal, ¿no? Por lo tanto pierde su familia y finalmente pierde su tierra, ¿no? Su tierra, pierde su tierra, ¿no? Y perdiendo su tierra, bueno, recordemos que él era pastor, entonces él pierde su trabajo, ¿no? Indirectamente está ahí, ¿no? Pierde la tierra, pierde su trabajo, pierde su familia, pierde todo, ¿no? ¿Qué le queda a Jacob? Nada. Uno puede decir, bueno, se robó la bendición, le fue re bien, bueno, sí le fue re bien, pero pues no le va tan bien ahorita, ¿no? Ahí yo creo que si usted se pone en el papel de Jacob, ¿verdad?, que va ahí huyendo, buscando quién sabe a quiénes, porque no los conoce, ¿no? Dice, vete con mi familia, pero ¿quiénes son esa familia, no? Y no sé ni para dónde. Imagínense, dice que cayó la noche. ¿Para dónde va? Acaba de perderlo todo. Ganó una bendición, sí, pero acaba de perderlo todo. Y entonces llega la noche, no llega la oscuridad. Y la noche, recordemos en la Biblia, recuerda entonces el momento de la crisis, ¿no? Porque cuando no hay luz, cuando no hay luz, significa que uno está en la oscuridad, significa que uno vive en confusión, ¿no? Porque uno no sabe qué hacer, ¿no? Recordemos que la noche para aquellos lugares, ¿no?, pues es una cosa dificilísima, ¿no? Nosotros, porque estamos acostumbrados de que llega la noche y tenemos focos, lámparas, usted sale a la calle y hay alambrado público, ¿verdad? El alumbrado, perdón, público, ¿verdad? Y está ahí los focos por todos lados, unos de mejor calidad que otros, ¿verdad? Otros en exceso, ¿verdad? Como aquí en la avenida, ¿verdad?, que hay un montón de luz, ¿verdad? Otros que no tienen mucha luz, pero hay luz. El chiste es que hay luz, ¿no? Usted está en su casa y prende el foco y hay luz. Pero vamos a ponernos nosotros en el siglo XX antes de Cristo, cuando pasa todo esto, pues no hay focos, ¿no? No, o sea, cuando llega la noche está todo oscuro, está oscuro. Lo único que ilumina, pues sí, son las estrellas, ¿no? Y la luna un poco puede iluminar, ¿no? Pero de ahí en fuera la oscuridad es total, ¿no? No hay otra manera, ¿no? Por lo tanto, cuando llega la noche, pues uno no puede caminar bien, ¿no? Y menos si no conoce el camino, ¿no? Si conoce el camino, a lo mejor puede medio aventurarse, ¿verdad? Pero si no conoce el camino, ¿para dónde va? ¿Qué hace? La oscuridad es lo peor que puede pasarle a un hombre de la antigüedad. Si hoy a nosotros, que nos agarre la noche en un lugar desconocido, nos daría miedo, ¿no? Y eso que hay luz, ¿no? Pues en aquel tiempo es en la total crisis, ¿no? Por lo tanto, la noche representa no solamente que se oscureció, sino la noche representa la gran crisis que tiene Jacob en su vida, la gran crisis que tiene en su corazón, la gran crisis que tiene en su interior. Jacob está pasando por una gran crisis, está pasando por un momento de gran dificultad. Jacob está pasando por un momento de dificultad, no sabe para dónde ir, así como llega la noche y no sabe para dónde caminar, él no sabe ni qué hacer de su vida,
No, acaba de perderlo todo. Si usted se pusiera en sus zapatos en este momento, uno diría, pues yo creo que, ¿para qué me robé la bendición, verdad? ¿Para qué le hice caso a mi mamá y le robé la bendición? Ahora ya perdí todo. Ahora no puedo ver no voy a volver a ver a mi familia. Voy con una familia que ni conozco, que ni sé por dónde es y no sé ni qué hacer en mi vida. No tengo ni nada, ¿no? Para salir adelante, ¿no? Está perdido, ¿no? Por lo tanto, Jacob seguramente estaría preguntándose, bueno, por un lado, ¿dónde estoy, no? Primero que nada, ¿dónde estoy, no? Parado. ¿Cuál será mi porvenir, no? No sabe ni qué le va a pasar, ¿no? Lo único que le queda es seguir adelante, ¿no? Pero en ese momento, ¿verdad? Dice que llegó la noche y prefirió acostarse, ¿no? Dice que agarra una piedra y se recuesta sobre la piedra. Pues sí, el recostarse, pues es este hecho de decir, pues me doy por vencido, ¿no? Ya no tengo nada que hacer. Ya no tengo nada que hacer en ese momento, ¿no? Ya no tengo nada que realizar en ese momento, ¿no? Y entonces se duerme, ¿no? Y ese dormirse, pues es un signo de desánimo, ¿no? Es un signo de quererse morir, ¿no? De decir, pues ya mejor que se acabe todo aquí, ya para qué sigo, ¿no? Está todo oscuro, no sé para dónde ir, no entiendo qué va a pasar con mi vida, nada es seguro, ya perdí toda mi vida. ¿Qué me queda? Pues acostarme y dormirme. Y dormirme no solo porque es de noche, dormirme porque mi vida ya no tiene sentido. Y se acuesta, ¿no? Ya no tiene nada que hacer. Lo ha perdido absolutamente todo. Y entonces dice el texto que cuando se acuesta, vamos a ponerlo aquí a este señor acostado, ¿no? Entonces aquí perdió todo, bueno, pues entonces aquí lo vamos a poner acostado. Ahí está, ¿no? Con una piedra, dice que hay una piedra ahí, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Imagínese usted ahí está, ¿no? Está durmiendo. Y entonces dice que cuando está acostado tiene un sueño. Y esto es muy importante, ¿no? Porque un sueño en la Biblia, ¿verdad? Cuando habla de los sueños, significa que es Dios que va a hablar, ¿no? Dios habla a través de sueños. Dios puede hablar a través de ángeles, pero Dios puede hablar también a través de sueños. Y generalmente, cuando Dios habla a través de los sueños, ¿qué representan los sueños? Significa que Dios habla en un momento de dificultad, ¿no? De crisis. Siempre que hay una crisis, entonces Dios habla por medio de sueños. Siempre. Véalo usted a lo largo de los pasajes bíblicos. Cuando hay un momento de crisis, Dios habla por medio de sueños. Cuando Dios quiere dar un mensaje, pero no porque haya crisis, habla por medio de los ángeles, ¿no? El ángel aparece, ¿verdad? Para hablar, para inaugurar algo nuevo, ¿no? Para inaugurar algo distinto, ¿no? Pero cuando hay un momento de crisis, Dios habla por sueños. A veces puede en el sueño aparecer un ángel, claro, ¿no? Pero a veces no necesariamente, nada más dice que hubo un sueño y Dios habló en el sueño. Por lo tanto, los sueños significan en la Biblia que Dios viene a hablar para disipar alguna duda o alguna crisis que tiene, ¿no? Ahí lo tienen. En el caso de Jacob está en una crisis terrible porque acaba de perder a su familia, acaba de perder su tierra, acaba de alejarse de Dios, está perdido. A Dios le va a hablar en el sueño, ¿no? En medio de su crisis, Dios le va a hablar. Ahí es, ¿no? Ahí está. Entonces fíjese, Dios habla en medio del sueño y tiene una crisis. Pensemos, por poner otro ejemplo de los sueños, ¿no? En el libro del profeta Daniel, ¿no? ¿Verdad? Recordemos que hay el rey, ¿verdad? Nabucodonosor tiene un sueño, ¿verdad? Donde dice que hay una estatua, ¿no? Es Dios que está hablando en crisis, ¿no? Pero el rey no lo entiende y entonces el profeta Daniel le interpreta todo, ¿no? Para hacerle ver la respuesta de Dios ante la crisis, ¿no? O otro ejemplo, cuando San José, ¿verdad? Se entera que María está embarazada, es una crisis, no sabe qué hacer, voy a dejarla, voy a hacer esto. Entonces Dios le habla en sueños. Ve cómo Dios habla siempre en sueños cuando hay una crisis, en el caso de San José de sus dudas, en el profeta Daniel, ¿verdad? Porque el pueblo está, se supone, ¿verdad? Que está en Babilonia, está en medio de la persecución, hay una crisis, Dios va a hablar por los sueños. Dios habla en sueños cuando hay una crisis, ¿no? Y entonces ahí está. Y entonces en ese sueño dice que ve una escalera. Pero una escalera no esté usted imaginando las escaleras que hoy tenemos, ¿verdad? Aquí con estos, así, ¿no? Sino una escalera, ¿verdad? Así con escalones, ¿no? Así, ¿no? Eso es lo que él está viendo, ¿no? Que dice que suben y bajan los ángeles aquí, ¿no? Ahí suben los ángeles. Vaya usted a saber ahí, pero bueno, ahí pongo un ángel que no tiene nada que ver con esto, pero bueno, para poner el dibujo completo. Ahora, la escalera, entonces es así con escalones, ¿verdad? Y se refiere a la escalera, ¿verdad? Porque no es escalera como tal, lo traducimos como escalera, pero es una escala, ¿no? Una escala significa una serie de escalones.
de las antiguas pirámides, ¿no? De las antiguas pirámides. En Babilonia, ¿verdad? Existen unas pirámides que se llaman Sigurat y precisamente representan eso, ¿verdad? El hombre que asciende hacia Dios. Por lo tanto, el sueño que tiene Jacob es de estas escaleras, ¿verdad? De estas escalas que llevan a Dios, ¿no? Que tratan de comunicar con Dios. Esa es la idea que está teniendo ahí Jacob, para que pensemos bien en cómo lo entendían en aquel tiempo. Entonces, el sueño que está teniendo es una especie de pirámide, tal cual, ¿no? Pero lo importante de la pirámide son las escaleras. Entonces, los escalones aquí están, ¿verdad? Y entonces, así como en la cultura de los babilonios era subir para llegar con la divinidad, él tiene una escalera que lleva hacia Dios, que toca la tierra, dice el texto, ¿no? Que toca la tierra y que llega hasta el cielo, o sea que es gigantesco, ¿no? Llega hasta el cielo. Quiere decir que él está entrando en contacto con Dios. Si esta escalera toca la tierra y llega hasta el cielo, significa que está tocando a Dios. Hay contacto con Dios. Decíamos hace un momento que él va todo confundido, en crisis, triste, preocupado, con miedo, porque perdió su familia, su tierra y a Dios. Lo que le está diciendo Dios con este sueño es: no me has perdido, yo estoy contigo. Entonces este sueño viene a disiparle una de sus principales dudas. ¿Cuál es esa principal duda? Yo estoy contigo, yo no te he abandonado. No creas que tú no estás conmigo. Si tu familia, pues ya la perdiste en cierto sentido, porque pues ya la dejaste atrás. Tu tierra, pues ya, por lo menos ahorita no vas a regresar, vas a regresar luego, ¿no? Le va a decir, ¿no? Pero ahorita ya la perdiste por el momento. Pero a mí no me has perdido. Porque si hay una escalera que une la tierra con el cielo, significa que entonces yo estoy contigo. Tú no te puedes separar de mí. Fíjese cómo entonces encontramos aquí precisamente entonces este pasaje, ¿no? Esto es la idea, ¿no? Entonces el sueño es muy importante, ¿no? Porque ya le está diciendo a Jacob que Dios está con él, ¿no? Es lo que le está haciendo ver, ¿no? Entonces la escalera, acuérdense, no es las escaleras que ponemos aquí, sino son escalones, ¿no? De una pirámide, ¿no? Que me lleva al encuentro con Dios, ¿no? Es eso lo que está diciendo, ¿no? Entonces más o menos. Los escalones quedaron muy derechos, pero bueno, usted use su imaginación, ¿no? Bueno, entonces, ahí lo dice, ¿no? Entonces ahí dice el texto, ¿no? Tuvo el sueño, vio la escalinata, verá la escala, apoyada sobre la tierra y cuyo extremo superior tocaba el cielo. Y por ella subían y bajaban los ángeles, ¿no? Los ángeles. Y los ángeles son los mensajeros, ¿no? Los que llevan la palabra. O sea que si Dios está entrando en contacto con él es porque Jacob va a tener siempre contacto con la palabra, no está fuera de la palabra. Es la palabra la que le va a seguir iluminando, ¿no? Es la palabra la que le va a seguir transformando, es la palabra la que le va a seguir iluminando en su vida. Él no tiene que tener miedo. Es momento de que se sienta acompañado por Dios. Él no está abandonado, ¿no? Es lo que le está diciendo entonces con esto, ¿no? Y entonces este es el punto de partida, porque entonces si Dios está con él, significa que aunque le robó la bendición a su hermano, Dios sigue con él. Porque uno diría, bueno, por haberme robado la bendición de mi hermano, pues Dios me va a castigar, ¿verdad? Dios ya no va a estar conmigo, Dios me va a dejar a la deriva, ¿verdad? Dios me va a dejar, de verdad, sin sentido de la vida. No, Dios está con él. Quiere decir que sí le robó ¿cómo se llama? La bendición, ¿verdad? Le vio la cara a su papá, ¿verdad? Porque lo engañó, ¿verdad? Ya estaba ciego, pero Dios está con él. Dios lo elige para seguir el camino. Lo elige para formar su pueblo. Dios tiene sus designios y dice, yo estoy contigo, tú no te preocupes. Y entonces si Dios está con él, pues todo puede seguir, ¿no? Aunque seamos una bola de pecadores, Dios siempre nos busca, ¿no? Para seguir adelante, para continuar adelante, para no desaparecer, ¿no? Y ahí, ¿verdad? Donde Jacob, que parece no tener coordenadas precisas de su vida porque lo perdió todo, Dios se hace presente para darle coordenadas en su vida, ¿no? Dios se hace presente en estos momentos oscuros y difíciles para decirle, yo estoy contigo. Y entonces la imagen de esta escalera nos recuerda que estamos siempre cerca de Dios, que Dios nunca nos deja, que Dios nunca nos abandona. Ahí está Dios siempre con nosotros. Dios no nos deja. E incluso, si Dios nunca nos deja, no solamente es porque Dios está con nosotros, sino que porque nosotros ya no necesitamos ni siquiera esta escalera, ¿no? Para encontrarnos con Dios. ¿Quién es la escalera ahora que nos lleva a encontrarnos con Dios? El mismo Jesús, ¿no? Jesús es ahora la escalera, si lo pensamos bien. Y eso no lo digo yo, no es una ocurrencia mía. Si ustedes leen en la Biblia el Evangelio de Juan, en el capítulo 1,
versículo 51, ahí lo dice, ¿no? Lo vamos a leer para que vea que no le estoy mintiendo, ¿verdad? Entonces, Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 51, ¿no? Dice así, ¿no? Es cuando va ahí y dice, le dice Natanael, ¿de dónde me conoces? Le responde Jesús, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Mayores cosas verás. Y añadió, Jesús añade, ¿no? El versículo 51, amén, amén, yo te digo, verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Es la misma imagen del profeta, de Jacob, ¿no? Verás el cielo abierto, a los ángeles subir y bajar como aquí, ¿no? Pero ya no hay una escalera. ¿Sobre quién bajan? Sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús, ¿no? Quiere decir que ahora el encuentro con Dios no es la escalera, el encuentro con Dios es Jesús. Acercarse a Jesús es acercarnos a Dios. Jesús se hizo hombre para que todos estuviéramos cerca de Dios, para que ya nadie se alejara de Dios, para que ya nadie se distanciara de Dios. A partir de ahora, Cristo es el punto de encuentro con Dios. Y si tú te encuentras con Cristo, te encuentras con Dios. No necesitas más cosas. El Señor es el que viene a acercarnos con su Padre. Ya no necesitamos el sueño de Jacob, ¿no? Y con Cristo hemos llegado a la plenitud, ¿no? Tú puedes encontrarte, todos estamos cerca de Dios a partir de Cristo. Todos. Ya no hay necesidad de que hay que otra persona. No, no. Todos estamos cerca de Dios. Ya no necesita usted otra cosa. Usted vive ya cerca de Dios para siempre, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que diría ya el Evangelio de Juan, ¿no? Pero bueno, cerramos el paréntesis del Evangelio de Juan y regresamos con Jacob, ¿no? Entonces ahí está la escalera, ¿no? Y entonces Dios le habla a Jacob y le dice cosas muy importantes, ¿no? Dice, yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. O sea, primero que nada, ¿quién es este Dios que le está hablando? El de Abraham, el que empezó todo. El Dios de Isaac tu padre, al que engañaste, al que le robaste la bendición. Pero yo soy ese Dios y estoy contigo, No te sientas abandonado, soy ese mismo Dios. No es que otro Dios se lo encontró, no. Es el mismo Dios. No ha perdido a Dios porque ese mismo Dios está con él, ¿no? Yo estoy contigo. Y a ti y a tu descendencia les daré la tierra donde estás acostado. Acuérdense que Abraham le prometió una tierra, ¿no? Que obviamente pues, no se la apropió Abraham, ¿verdad? Compró un terrenito, ¿se acuerdan cuando vimos eso? Pero hasta ahí, ¿no? Y la promesa era que esa tierra era para los descendientes de Abraham. Y sigue la promesa. Esta tierra en la que estás acostada te la voy a dar a tus descendientes. La promesa sigue, no se ha terminado, ¿no? O sea, nada de que ya es otra historia, ¿no? Es el mismo Dios con la misma promesa, ¿verdad? Tu descendencia será numerosa como el polvo de la tierra. Igualito que con Abraham, ¿no? Cuando Abraham estaba triste de que no voy a tener descendencia, ¿qué le dice? Mira las arenas, ¿verdad? Igual de numerosa que son las arenas del mar, así será de numerosa tu descendencia. La misma imagen, ¿no? Así de numerosa será tu descendencia, ¿no? Como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el este y hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur, o sea, toda la tierra, ¿no? Toda la tierra. Y por ti y por tu descendencia se bendecirán todas las familias de la tierra. Yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta haber cumplido todo lo que te prometo. La presencia de Dios es para siempre. Yo estoy contigo, siempre, ¿no? Y si estoy contigo, te protegeré a donde quiera que vayas. Vean cómo Dios se hace ver cercano. Entonces podemos sacar de estas palabras entonces, cómo Dios entonces es el mismo Dios de siempre, de Abraham, de Isaac, que está con él, ¿no? Él es Dios que está con él, ¿no? Esto es lo que cambia la vida de Jacob, ¿no? Este hombrecillo que estaba ahí dormido, desilusionado, temeroso, que Dios le diga yo estoy contigo, bueno, pues es una frase que define todo, ¿no? O sea, define todo. Si hay una escalera aquí, ¿por qué está esa escalera? Pues porque yo estoy contigo. Tú nunca te vas a alejar de mí. Yo nunca me voy a alejar de ti, ¿no? Te voy a proteger siempre, ¿no? O sea, es momento de que Jacob descubra que él no vive solo, que vive cerca de Dios. Y te voy a proteger, fíjese el verbo, ¿no? Proteger, ¿no?
No solamente te voy a acompañar, te voy a proteger. Y proteger no significa simplemente alejar los males, ¿no? Proteger significa la capacidad de alejar los obstáculos que le impidan salvarse, ¿no? Porque a veces proteger lo vemos como Dios que me libra de todos los peligros, ¿no? Señor, protégeme, ¿verdad? Y como diciéndole, quítame todo lo malo. Es que cuando Dios protege, no solamente te protege de los malos, ¿no? Cuando Dios dice que te va a proteger, y es el caso de Jacob, es que voy a quitar todos los obstáculos que te impiden salvarte. Esa es la protección de Dios, ¿eh? A veces nosotros confundimos el verbo proteger como esta idea de que Dios me tiene que quitar a los malos. Ay, Señor, protégeme, ¿verdad? Que no se me acerque nadie a robarme. Bueno, esa es una dimensión muy reduccionista del verbo proteger. Proteger significa que Dios va a cuidar mi camino y va a quitar los obstáculos que no me dejen salvarme. Y dicen, esto no te ayuda a salvar a tu salvación, te quito el obstáculo. Te quito ese obstáculo. Esta persona, ¿verdad?, te está perdiendo más que ayudarte, te la voy a quitar, ¿no? O esta actitud, ¿verdad?, que tienes es muy soberbia. Dios tiene que ayudarte a quitar esa soberbia, porque no está bien que seas soberbio. La soberbia no te lleva a la salvación, la soberbia te lleva a la condenación. Entonces Dios no puede permitir que estés soberbio, ¿eh? Entonces Dios va a actuar, ¿no? Y te va a quitar la soberbia. Claro que cuando Dios quita la soberbia, no creo que la quita así por arte de magia, ¿verdad? Dios quita la soberbia dando lecciones en la vida, ¿no? Dando lecciones en la vida. Así es como Dios quita la soberbia, ¿no? Entonces dice, ay, ¿por qué me pasó esto? Ay, yo no hubiera querido esto. Ay, ¿por qué hicieron lo otro? Son lecciones para vencer la soberbia. Dios te está protegiendo, ¿eh? ¿Por qué Dios permitió, verdad, que me dieran mi merecido? Pues porque te está protegiendo, ¿no? Pues porque te está quitando lo malo para que te hagas más humilde. Así protege Dios, ¿eh? Usted no vaya a creer que Dios va a quitar todo ahí, por arte de magia todos los malos desaparecieron. No. Cuando uno le pide a Dios protección, es para que nos quite todos los obstáculos que no me dejan salvarme. Eso es, los obstáculos. Ahí está eso. Piense usted de qué lo tiene que proteger Dios. Es que soy bien enojón. Dios lo tiene que proteger de su enojo. Y entonces le va a dar algunos signos para que usted venza su enojo. Vaya usted a saber qué le va a dar, ¿verdad? Pero de que le va a ayudar si usted pide protección, ¿no? Entonces Dios va a quitarle todo aquello que no le dé salvación, ¿no? Es eso, ¿no? Esa es la clave de todo, ¿no? Entonces, este viaje de Jacob, ¿verdad?, pues parece una aventura a lo desconocido, ¿verdad? Un salto en la oscuridad, pero que finalmente está acompañado por Dios. Y quiere decir que entonces si Jacob va a ir con los parientes de Rebeca, no es porque sea un plan de Rebeca, es el plan de Dios. Porque si Dios hubiera dicho, no, tú no vas con tus parientes, vas a irte a otro lado, te vas a refugiar o se encuentran otras personas. No, sí llegó con los parientes de Rebeca y ahí lo tuvieron mucho tiempo. Pero ¿por qué llegó? ¿Porque Rebeca era muy inteligente, verdad, y se le ocurrieron las cosas? No, llegó ahí porque fue el plan de Dios. Y ahí le van a purificar cosas. Ahorita vamos a explicar eso, cómo Dios lo va protegiendo y cómo le va purificando cosas, ¿no? Así protege Dios, ¿no? Y entonces le dice, y vas a regresar a esta tierra seguirá siendo tuya y de tus descendientes, porque es la que le prometí a Abraham. Punto, ¿no? Es eso, ¿no? Y entonces Jacob, ¿verdad?, dice que despierta del sueño y dice, verdaderamente Dios está en este lugar y no lo sabía. O sea, Jacob despierta y dice, aquí está Dios, o sea, no hay que esperar nada, aquí está Dios, no estoy lejos de Dios. Y entonces dice, a la madrugada del día siguiente, ¿no?, cuando sale el sol, cuando está empezando a salir el sol, ¿no?, y entonces quiere decir que está amaneciendo el día, pero no solamente está amaneciendo el día porque fue de noche, ¿no?, está amaneciendo el día porque quiere decir que está amaneciendo el nuevo Jacob, está iniciando el nuevo Jacob. El Jacob temeroso se quedó en la noche, ahora este Jacob está amaneciendo, está empezando a dar nuevas luces, ¿no?, porque es un Jacob que está acompañado por Dios. Y sabe que el camino que le sigue por delante estará acompañado por Dios. Dice, tomó la piedra en la que se había acostado, que era la que usó como una almohada, ¿no?, y la erigió como una piedra conmemorativa, derramando aceite sobre ella. Entonces Jacob se despierta, ¿verdad?, porque entonces ha descubierto, no solamente Dios le dio consuelo, ¿no?, descubrió que Dios estaba con él, y levanta la piedra, ¿no? O sea, la idea de la piedra en que se acostó, pues la idea, por la manera como lo está diciendo aquí el libro del Génesis, es que era una piedra larga, ¿no?, que estaba como recostada, y lo que está haciendo es levantarla, ¿no? Y entonces es como si la piedra estuviera apuntando hacia el cielo, ¿no?, viendo hacia Dios, ¿no?, viendo al Señor, porque a partir de ahora su vida está dirigida hacia Dios, ¿no? Esa es la idea, ¿no?, que está dando a entender, ¿no? Y le echa aceite para consagrarla, para decir, esta piedra es sagrada porque aquí Dios me habló.
Y a ese lugar dice que le pusieron el nombre de Betel, ¿no? Betel. ¿Qué quiere decir Betel? Casa de Dios, ¿no? Bet, casa, el Dios. Betel, casa de Dios, es la casa de Dios, ¿no? Y por lo tanto, Betel significa esa casa de Dios, ¿verdad? En donde el Señor se encontró con él. Ciertamente, ¿verdad? Poniendo un paréntesis, en aquel tiempo, ¿verdad? Seguramente cuando llegaron ahí, pues ese templo, ese santuario de Betel ya existía, pero más bien ahí, este relato nos da a entender cómo tiene relación con el pueblo de Israel, ¿no? Entonces trata como de darle esta connotación, ¿no? Y entonces ahí es la casa de Dios. Dice que a partir de ahí Dios habló, ahí Dios estuvo con él siempre, ¿no? Y entonces después Jacob hace una promesa con Dios, ¿no? Si Dios me acompaña y me protege, ¿verdad? Y me da pan, me da vestido, ¿verdad? Y regreso sano y salvo a la casa de mi padre, Él será mi Dios para siempre, ¿no? Y le voy a pagar el diezmo, ¿no? O sea, Jacob está transformado. Fíjense, ya no es el mismo Jacob que tenía miedo y que se durmió. Es el Jacob ahora agradecido, ¿no? Y le dice a Dios, hasta voy a dar el diezmo, ¿no? Que el diezmo es algo muy importante, ¿no? En aquellas culturas, porque el diezmo significa la gratitud que uno tiene con Dios, ¿no? Ese es el diezmo, ¿no? O sea, hoy en día el diezmo nada más lo vemos como, pues hay que dar dinero y ya, pero es que el diezmo no es eso. El diezmo significaba para los antiguos que yo le daba a Dios algo de lo que me había dado, porque ellos estaban en la conciencia de que era Dios quien les daba las cosas, ¿no? Entonces, si Dios me dio mi rebaño, Dios me dio tales cosas, pues, bueno, yo le tengo que dar algo a Dios, ¿no? Porque todo me lo dio Dios, entonces yo le regreso algo para agradecerle, ¿no? Es un signo de agradecimiento. Yo lo doy porque reconozco que todo me lo ha dado Dios, ¿no? Eso es el diezmo, ¿no? Para eso es el diezmo, ¿no? Que hoy usa la palabra diezmo para cualquier tipo de dinero, ¿verdad? Porque algunos grupos religiosos, ¿verdad? Diezmo significa dar un montón de dinero. No es eso. El diezmo es yo reconozco lo que Dios me da y le doy una décima parte, por eso se llama diezmo, ¿no? Una décima parte se la doy porque soy agradecido con Dios, porque estoy agradecido con el Señor, porque si tengo todo esto, no es por mí, es porque Dios me lo dio. Y entonces yo agradecido le doy una décima parte, ¿no? Es eso. Ese es el significado original, ¿no? Que hoy ha cambiado, no se entiende igual, ¿no? De la misma manera, ¿no? Porque como que se ha perdido el sentido de esto, pero en realidad era eso, y además era el reconocer que todo me lo había dado Dios. Hoy en día, pues Dios no entra en el mundo, entonces creemos que todo lo hacemos nosotros, que son mis esfuerzos, y que Dios no lo necesitamos para nada. Por eso nadie da diezmo, ¿no? Porque ¿para qué le doy algo a Dios si todo fue mi esfuerzo? Dios no entró en mi vida para nada, ¿no? Entonces, bueno, en un mundo ateo, en un mundo que no cree en Dios, bueno, claro, el diezmo no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno. Entonces Jacob pues se va, ¿verdad? Se pone en camino, ¿verdad? Para llegar allá. Y entonces empieza todo un episodio, ¿verdad? Larguísimo, ¿verdad? Que no vamos a leer aquí porque si no, pues no terminaríamos nunca, ¿no? Que es desde el capítulo 29 hasta el capítulo 32, ¿no? Parte del capítulo 32. Cuando Jacob llega precisamente con los parientes de su mamá, ¿no? Llega con su tío Labán, ¿no? Llega con su tío Labán. Entonces, pues Jacob se pone en marcha, ¿verdad? Va a llegar con su tío Labán, ¿verdad? Llega con él, ¿verdad? Le dice que pues él es hijo de Rebeca, ¿no? Por supuesto que Labán lo recibe con mucho cariño porque pues él quería a Rebeca, entonces obviamente recibe a su hijo, ¿no? ¿Verdad? Y entonces le dice que por supuesto, ¿no? Y entonces uno dirá, ay, pues qué bonito, ¿verdad? Va a vivir ahí con su tío, ¿verdad? Y toda la cosa, pero no creen que la historia es muy bonita, ¿no? Porque vienen un montón de problemas, ¿no? Y entonces empieza todo un drama, ¿no? Porque resulta ser, ¿verdad?, que este drama lo va a llevar precisamente a ver, ¿verdad?, cuando ya empieza a estabilizarse ahí Jacob, ¿verdad?, ya se empieza ahí a estabilizarse, se encuentra, ¿verdad?, que Labán tenía dos hijas, ¿verdad? Labán tenía dos hijas, Raquel y Lía. Raquel y Lía, tenía dos hijas. Y Jacob se quiere casar con Raquel. Jacob se quiere casar con Raquel. Y entonces le dice, verá a su tío Labán que él quiere casarse con él. Y entonces le dice, Labán le dice, bueno, sí, te puedes casar con mi hija, pero no, nada más así te la voy a dar porque sí, ¿verdad? O sea, pues, tienes que dar algo a cambio. Entonces le dice que tiene que trabajar 7 años. Dice, si trabajas 7 años, te voy a dar a mi hija para que te cases con ella. Y entonces, pues Jacob dice, bueno, pues órale. No tiene nada que hacer, pues ahí iba a vivir, ¿verdad? Pues lo querían matar del otro lado, bueno, pues vamos a trabajar 7 años, ¿no? Y pues trabaja, ¿verdad? Y se da ahí todo lo necesario, ¿verdad? Y entonces el día de la boda,
Estaba muy contento todo el asunto. Resulta ser que en la noche de bodas, en lugar de que estuviera Raquel, Labán mete a su otra hija, que es Lía, ¿no? Porque era mayor, ¿no? Y entonces decía que no podía casarse la menor sin que la mayor se haya casado, ¿no? Entonces mete a Lía primero, ¿no? Y entonces cuando Jacob se da cuenta, pues resulta ser que con la que se casó fue con Lía, no con Raquel. Y entonces hace un berrinche, ¿verdad? Y entonces dice que lo engañó, ¿verdad? Que cómo es posible. Pero si ustedes se dan cuenta, pues es lo mismo que él hizo, ¿no? Entonces es lo mismo que él había hecho. Su padre Isaac estaba ciego, ¿no? Estaba a oscuras porque no podía ver, ¿no? Y lo engañó haciéndose pasar por otra persona que era su hermano Esaú, ¿no? Lo engañó en la oscuridad de su padre. Él se disfrazó para hacerle creer a su padre que era Esaú. Y es lo mismo que le pasa. En la oscuridad de la noche le intercambian a la esposa, ¿verdad? Y se termina quedando con Lía y no con Raquel, que era lo que quería. Lo engañaron igualito que él. O sea que lo que uno hace luego lo paga, no crea que no. Ahí lo ve usted con Jacob, muy hábil y muy todo lo que ustedes quieran, pero lo mismo le hizo. O sea, vean cómo le pasa lo mismo que él hizo, ¿no? Dado que el papá no veía, se hizo pasar por otra persona. Pues en la oscuridad del cuarto, donde él no veía nada, le puso a la otra hija, haciéndole creer que era la que él quería, ¿no? Y se amoló el asunto, ¿no? Y entonces, pues él va pagando sus cosas. Lo que decíamos hace un momento, Dios es el que protege, ¿no? Va quitando obstáculos, ¿verdad? Para vencerlo. Este hombre, Jacob, era un estafador, ¿verdad? Era un poco engañoso, ¿verdad? Le gustaba engañar. Bueno, pues hay que purificarlo. El camino de la salvación no está en los engaños, ¿no? El camino de la salvación está en ese tipo de cosas. Tenemos que purificarlo. ¿Y cómo lo va a purificar Dios? Cambiándole la esposa. Y aunque hizo un berrinche, pues ya se fregó el asunto, ¿no? Porque pues ya estaba con Lía. Y entonces le dice, bueno, pues te voy a dar, ¿verdad? A mi hija Raquel ahora sí. Si trabajas otros 7 años, no, pues ya se encaje, pero bueno, pues ya ni modo, ¿verdad? Entonces tuvo que empezar, ¿verdad? Todo este proceso para empezar a volver a tener a Raquel, ¿no? Porque él quería casarse con Raquel, no con Lía, ¿no? Y entonces sigue todo esto, ¿no? Y finalmente logra casarse con Raquel, ¿no? Y bueno, la historia, ¿verdad? Sigue adelante, ¿no? Más adelante, ¿verdad? Empiezan otro tipo de problemas ahí con su tío Labán, ¿no? En el capítulo 30 podemos ver todo un problema, una problemática que se da referente a los rebaños, ¿no? Referente a los rebaños. Porque obviamente van creciendo los rebaños, tanto de Jacob como de Labán, y empiezan a pelearse ahí los pastores, que porque estas ovejas son mías, que porque las tuyas, que quién sabe qué, empiezan ahí a pelearse. Ya ven que la gente siempre pelea, ¿no? Entonces se empiezan a pelear para ver de quién es cada cual, cada animal, ¿no? Y entonces, ¿verdad? Deciden, ¿verdad? Deciden dividirse el rebaño, ¿no? Y entonces, las que sean blancas, se las queda Labán, ¿no? Que Labán, por cierto, quiere decir blanco, ¿no? O sea, todo esto es un juego de palabras, ¿no? El blanco se queda con las blancas, ¿no? Y Jacob se va a quedar con las que están ahí, pintas, ¿verdad? Y entonces, pues, Jacob, que le gusta ser engañoso, todavía no ha aprendido su merecido, ¿no? Va a faltar mucho para que aprenda, ¿no? Todavía. Y entonces empieza a cruzar las ovejas blancas con las otras, y pues todas las ovejas que nacen son pintas, ¿no? Muy rara era la blanca. Obviamente empezó a tener más ganado él, y cuando dice Labán, pero ¿qué está pasando? Porque él tiene más que yo, ¿no? Y ciertamente él tiene las pintas, yo tengo las blancas, pero ¿por qué él tiene más? Se da cuenta de eso, y entonces ya se enoja, ¿verdad? Dice, no, hasta aquí llegó este muchacho, y ni modo, ¿verdad? Lo mismo de toda la vida, tuvo que salir huyendo de nuevo, ¿no? Y ahí va huyendo con todo y esposas, y vámonos, ¿verdad? Con todas las cosas, y ahí va, ¿no? Finalmente, bueno, ya hacen un pacto, ¿verdad? Se termina todo el asunto, ¿no? Y bueno, Jacob pues tiene que vivir con sus 2 esposas, ¿no? Tenía 2 esposas Jacob, 2 esposas. Y empiezan los problemas entre las 2 hermanas. Acuérdense lo que habíamos dicho, ¿no? Todo el libro del Génesis es pelea entre hermanos, ¿no? Caín y Abel primero, ¿no? Luego Lot y Abraham, ¿se acuerdan, no? Luego Isaac, ¿verdad? Y su hermano, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Esaú y Jacob, ¿no? Se estaban peleando, le robó la primogenitura. Y luego, ahora las 2 hermanas, que son las esposas de ¿cómo se llama? De Jacob. Y empiezan ahora a pelearse entre ellas, ¿no? Pues claro, porque tenía 2 esposas, y además porque
pues su favorita era Raquel, ¿no? Porque él quería casarse con Raquel, no quería casarse con Lía. Se casó con Lía porque lo engañaron, pero él no quería. Y entonces, como no quería, bueno, obviamente pues prefería más a Raquel, ¿no? Y entonces, pues estaba la pelea entre hermanas, pero curiosamente, pues pasa una cosa controversial, ¿no? Por un lado, Raquel, ¿qué quiere decir? Raquel puede significar como oveja, ¿no? Y Lía puede traducirse como vaca, pero vaca no en el sentido ofensivo de la palabra, ¿no? Porque uno dirá, a nadie le va a gustar que le digan vaca a alguien, ¿no? Ay, usted es una vaca, ¿no? Pues no le va a gustar a nadie eso, ¿no? Pero vaca sería como el sentido de un sentido positivo, como de fuerza fecunda, ¿no? Por eso el nombre de Lía se le daba a las princesas incluso, ¿no? Porque Lía significaba así, significaba indirectamente vaca, pero no vaca en el sentido del animal, ¿no? Hoy en día a ninguna mujer creo que le guste que le diga, usted parece una vaca, pues no, yo creo que hay debut y despedida, ¿no? Pero en aquel tiempo significaba, tenía esa idea como de la vaca como una fuerza fecunda, ¿no? Es decir, no es algo ofensivo, es como decir, tienes la capacidad de ser fértil y de tener muchos hijos. Y efectivamente, Lía tenía muchos hijos y Raquel no tenía hijos. Y es la desgracia de toda la vida. Ustedes se dan cuenta, se va repitiendo la historia, ¿no? Abraham no podía tener hijos, ¿verdad? Porque Sara era estéril, ¿no? Bueno, luego pasa adelante, ¿verdad? Isaac se casa con Raquel, con Raquel no, con Rebeca, y Rebeca no podía tener hijos. De manera muy breve nos cuentan cómo le pide a Dios y termina teniendo a estos dos hijos, ¿no? Y ahora resulta ser que tiene a Lía y que tiene a Raquel. Lía es fecunda, ¿verdad? Le hace honor a su nombre de fecundidad, ¿no? Pero Raquel no puede tener hijos, ¿no? Y era su favorita, pero no podía tener hijos con su favorita. Y entonces nos empieza a hablar, ¿verdad? Precisamente de los hijos. Si ustedes leen en el capítulo 29, del 31 al 35, ahí van hablando de los hijos que va teniendo con Lía, ¿no? Y entonces va teniendo a Rubén, ¿no? Que recuerda la humillación que vive, ¿verdad? Raquel porque no tiene hijos, ¿no? Luego tiene a Simeón y de nuevo le echan en cara que Raquel no puede tener hijos, ¿no? La humillación. Luego viene Leví, ¿verdad? Que refleja el deseo, ¿verdad? Para que su marido esté más con ella, ¿no? Para que la prefiera más que Raquel, ¿no? Luego tiene a Judá, ¿verdad? En referencia a la alegría que busca, ¿verdad? O sea, cada vez que tiene un hijo, la manera como describen a los hijos es el anhelo que tiene Lía por estar con Jacob, ¿no? Y cómo, ¿verdad? De todos modos sigue prefiriendo a Raquel. Y luego va a tener a Gad y a Aser, ¿no? Que representa la felicidad y la dicha, ¿no? Que tiene con su esclava, ¿no? Luego viene Isaacar y luego Zabulón, ¿no? Que es un regalo. Y Raquel no tiene hijos. Entonces Raquel pues obviamente se lamenta, está triste hasta que Dios la escucha y finalmente va a tener hijos, ¿no? Y va a tener a Adán, ¿verdad? Dan quiere decir justicia, o sea, Dios que le da justicia, ¿no? Y a Neftalí, ¿verdad? Porque Neftalí, ¿verdad? Representa las luchas, ¿no? Las luchas, y entonces la lucha que ha tenido para tener hijos. Pero estos hijos los tiene no directamente con Raquel, los tiene con su esclava. Ya ve que lo de las esclavas, ¿no? Los tiene con las esclavas. Entonces Raquel tenía dos hijos, sí, pero con sus esclavas, ¿verdad? Con su esclava, ¿no? Y entonces tiene a Adán y a Neftalí, pero con su esclava. Y finalmente Dios le concede a Raquel tener un hijo que se llama José. Es el único hijo, ¿no? Que tiene Raquel hasta ahorita, ¿no? Y entonces obviamente ¿quién va a ser el hijo favorito de Jacob? Pues José, ¿no? Y entonces ya está anticipando la última parte del libro del Génesis que nos va a hablar de la historia de José, ¿no? Pero ¿por qué José es el hijo favorito? Pues porque es el hijo de Raquel, que es su esposa favorita y es el único. Mientras que Lía tenía un montonal, pero bueno, sí los quería, pero bueno, nada más, lo normal, ¿no? Porque él quería a Raquel. Y Raquel no tenía hijos, tuvo hijos con la esclava de Raquel. Bueno, son parecidos, pero no es lo mismo. Y cuando por fin Raquel tiene un hijo, es José. Y José, por lo tanto, va a ser el signo de su grande amor, ¿no? José, ¿no? Y nos prepara para otro relato después, ¿no? Y además, si lo piensan bien, ¿qué quiere decir el nombre José? José quiere decir añadidura, ¿no? Algo que se agrega, algo que se complementa, ¿no? Por lo tanto, José viene a complementar la felicidad de Jacob. Viene a complementar la felicidad. ¿Por qué viene a complementar la felicidad? Bueno, pues viene a complementar la felicidad precisamente porque sí, estaba contento de tener hijos, ¿no? Son signos de la bendición, ¿verdad? Todo lo que ustedes quieran, pero no tenía un hijo con su esposa favorita. Y dado que José es el hijo de su esposa favorita,
José es el que le añade la gran felicidad. Es la cereza del pastel, por así decirlo, ¿no? Que le da el sentido a la vida de Jacob. Y ahí está todo. Ahí está su familia. Y finalmente, verán, en el capítulo 32 del Génesis, Jacob toma una decisión. No puede seguir así, ¿no? Huyendo, ¿no? Tiene que regresar con su hermano Esaú. Tiene que hacer las paces. Y entonces empieza un tema que es como lo que se necesitaba, ¿no? Todo empezó con un conflicto de hermanos, como íbamos diciendo, ¿no? Pelean. Y entonces ahora Jacob toma una decisión. No puedo vivir para siempre enemistado con mi hermano. Voy a regresar con él. Y entonces en el capítulo 32 él va a tomar la decisión de regresar con su hermano. Y va a tomar la decisión de reconciliarse con él. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si se va a reconciliar con su hermano, es justamente el grande final del libro del Génesis, si lo pensamos, ¿no? Porque si todo el libro del Génesis ha sido de los problemas entre hermanos, y todos los hermanos se pelean y nunca se reconcilian. Bueno, Caín y Abel no podían reconciliarse porque lo mató, ¿verdad? Pero los demás hermanos nunca se reconciliaron. Lot y Abraham se separaron y jamás se volvieron a ver, ¿no? Ismael e Isaac se pelearon y se fue, ¿verdad?, Agar con Ismael y jamás se volvieron a ver. Ahora, ¿verdad?, Esaú y Jacob se pelearon y se separaron. Y entonces dice Jacob, es que no puede ser que no lo vuelva a ver, tengo que verlo de nuevo. Y entonces Jacob va a tomar la decisión de regresar con Esaú. Y entonces va a romper todo lo que se ha ido viendo a lo largo del libro del Génesis, que se pelean y se separan y nunca más se vuelven a ver. Jacob dice, no puede ser, tengo que volverme a encontrar con él. Y entonces es el tema central, ¿verdad?, del Génesis, que es la fraternidad. Ahora, lo que se había roto desde el principio, ¿no? Génesis 4, Caín que se pelea con Abel, esa ruptura que parecía irreconciliable y todos los hermanos han sido irreconciliables. Ahora resulta ser que Jacob quiere regresar con Esaú. Ahí pues ya es otra historia distinta, porque uno podría decir, bueno, Jacob ya construyó su vida, etcétera, ya dentro de muchos años a lo mejor sus hijos, ¿verdad?, o los hijos de sus hijos, sus nietos van a regresar a la tierra prometida. No, yo tengo que regresar a la tierra. Y tengo que regresar no solamente porque es la tierra de mi padre. Quiero regresar porque quiero reconciliarme con mi hermano. Este es un tema nuevo que no se había visto, ¿no? Este es un tema nuevo. Está terminando el libro del Génesis en el fondo, ¿no? Porque todo el libro del Génesis ha sido la separación de hermanos, ¿no? La división de hermanos, el no volverse a hablar, el no volverse a reconciliar, el no volver a estar juntos. Y ahora, por primera vez, él decide reconciliarse. Y entonces el tema de la fraternidad vuelve a tomar un nuevo rumbo. Los hermanos no están hechos para vivir separados. Los hermanos están hechos para reconciliarse. Puede haber enemistades, puede haber malos entendidos, sí, pero los hermanos tienen que reconciliarse, ¿no? Y está terminando el libro del Génesis entonces. Los hermanos no pueden vivir separados. Todo el libro del Génesis han vivido separados, pero Jacob va a romper con esto. Hay que regresar y pedir perdón, ¿no? Entonces va a mandar una embajada con un montón de regalos, ¿verdad?, para que lo perdone, ¿verdad? Porque él quiere perdonar, ¿no? Él quiere que haya una reconciliación, ¿no? Obviamente no es fácil reconciliarse con su hermano Esaú. Le robó la bendición, él sabe lo que hizo, ¿no? Él lo sabe, pero sabe que pues no es fácil, ¿no? Pero tiene que regresarse. Pero por supuesto no es fácil reconciliarse y es difícil. Pero ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que los hermanos no vivan separados, sino que los hermanos vivan juntos, vivan reconciliados. Esa es la grande meta de la creación. Fuimos creados, hermanos, para reconciliarnos. Pero obviamente no es fácil, ¿no? Y entonces dice el capítulo 32, ¿verdad?, que cuando ya se iban acercando y le dicen, ahí viene Esaú, que era lo que él estaba esperando, pero ya cuando le dicen que ya viene Esaú, pues le agarra el miedo, ¿verdad? Y dice, ay, no, ¿verdad? ¿Qué tal si ahorita me mata, ¿verdad? Entonces, entre que quiere reconciliarse, pero le da miedo, ¿no? Y entonces decide huir. Pero si Jacob decide huir, ¿qué significa? Que está yendo en contra del plan de Dios. Porque el plan de Dios no es que vivan separados los hermanos, ¿no? El plan de Dios es que se reconcilien. Y si él ya quiere dar el paso, hizo bien. Pues ya nada más le falta salir a encontrarse con su hermano, que confíe, Dios le dijo que iba a estar con él siempre, ¿no? Pero le
da miedo, ¿verdad? Se raja y dice, no, más vale decir aquí corrió que aquí murió. Y entonces empiezan a darse a la fuga, pero ese darse a la fuga es ir en contra del plan de Dios. Y sí, todos los hermanos del Génesis se han separado y no se han vuelto a ver. Pero si este ya había dado el paso, estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y si estamos a punto de descubrir la reconciliación, Dios no puede permitir que Jacob se vaya. Y entonces viene el momento más espectacular de este relato, ¿no? Si tú no quieres reconciliarte con tu hermano, entonces estás yendo en contra del plan de Dios. Quiere decir que entonces tú te estás enfrentando contra Dios. Tú te estás peleando con Dios. Y entonces viene el siguiente episodio, ¿verdad? En donde Jacob va a luchar contra Dios. Pero eso pues lo veremos la próxima semana, porque ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Y veremos cómo Jacob lucha contra Dios. Entonces vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido reunirnos en este día. Te pedimos para que nos ayudes y nos ilumines y sepamos reconocer el valor de los hermanos, sepamos reconocer el valor de los demás, para vivir así siempre unidos conforme a tu plan generoso de amor. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos Dios mediante la próxima semana.